la clase, hablar sobre las moléculas. Las moléculas son compuestos químicos o sustancias químicas que están formados de diferentes eh, átomos. Veamos. Una molécula en sí, como concepto básico, diremos que es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración definida. Sería más que todo el concepto de molécula, unidos por enlaces químicos fuertes. Entonces aquí podemos ver en la imagen, en este caso podemos ver lo que es eh, una molécula que está estructurada, por ejemplo, por átomos. Entonces, esta es una representación de lo que sucede en la realidad. Cada pelotita que está acá va a representar un átomo, ¿sí? Entonces, cada color está diciendo que es un átomo diferente. Digamos, estos dos de color verde, pues son átomos del mismo tipo, entonces están uniendo. Y entonces, fíjense que estas pequeños, como especie de palitos que hay acá, o barras, para decirlo mejor, son los enlaces, son los enlaces químicos que existen entre un átomo y otro átomo, ¿sí? Eso es importante. Entonces, una molécula está formada por diferentes átomos. Continuemos. Ahora, ¿cómo se forma una molécula? Bien, una molécula se une, digamos, porque los átomos se están uniendo, formando las moléculas. En pocas palabras, las moléculas es la formación de dos o más átomos, ya sean del mismo tipo o de diferente tipo. ¿Cómo ellos se juntan? ¿Cómo ellos se unen? ¿Cómo ellos forman la molécula? Okay. ¿Cómo está eso? Para compartir los electrones y completar su última capa de energía. Entonces, en pocas palabras, los átomos andan por ahí queriendo alcanzar su última capa de energía llena de electrones. Entonces, de esta forma se quedarán ligados entre sí por un enlace químico y la separación entre los átomos enlazados viene fijada por el equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión entre dichos átomos. Entonces, observen acá, nosotros tenemos acá lo que es un átomo de flúor con otro átomo de flúor. Ok, entonces, su última capa debe de estar llena. Ok, ¿cómo está esto? Si yo hago la configuración electrónica del flúor, me voy a dar cuenta que le hace falta electrones. Aquí tiene cuántos electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, acá también tendría 7. Entonces, nosotros llegamos a ver que estos se unen, ¿sí? Se unen mediante lo que se llama enlace químico. Entonces, lo que pasa acá es que va a haber una regla que se llama la regla del octeto. Escuchen esto, para que esto se una, va a haber una regla llamada regla del octeto. Significa que cada átomo va a tener alrededor 8 electrones en su última capa, que sería justamente esta línea que está acá. Igual en su última capa 8. Entonces lo que pasa aquí es que este enlace que se está formando justamente aquí, están como quien dice compartiendo los electrones. O sea, un electrón que está en su última capa lo comparte con este de acá y este comparte su electrón y se forma lo que es este enlace. Entonces, como o sea, está como compartiendo, ya aquí habían 7 más el que le compartió, estamos hablando de 8 electrones, igual tenía 7 más este que le compartió, estamos hablando de 8 electrones, ¿ok? Ahora una pregunta que puede salir en el examen es, eh, ¿mediante qué electrones se forman los enlaces químicos? La respuesta sería mediante los electrones de valencia. Ahora, ¿qué es un electrón de valencia? Un electrón de valencia es aquel electrón que se encuentra en la última capa de energía. Bien, y aquí también tenemos que explicar que aquí estaban como átomos separados, pero aquí como los átomos están unidos mediante un enlace químico, ¿sí? Mediante un par de electrones, es un enlace químico, ya estos no se llamarán átomos, ahora es una sola estructura, miren, se llama ahora F2. ¿Qué es entonces esta estructura unida por dos átomos diferentes? Esto es una molécula. La molécula es la unión de dos átomos mediante un enlace químico. ¿Y cómo se forma ese enlace químico? Mediante un par de electrones, ¿sí? En este caso se están compartiendo. ¿Y esos electrones en qué capa están de cada átomo? En la última capa de energía. ¿Y cómo se llaman esos electrones en la última capa de energía? A esos electrones se les llama, en este caso, se les llama electrones de valencia. Muy bien, continuemos. Ahora,
nosotros podemos clasificar las moléculas de acuerdo a la cantidad de átomos que tengan, ¿sí? Entonces diríamos aquí tipos de moléculas a partir del número de átomos, ¿sí? Entonces observen acá, bueno, quizás la imagen está un poco borrosa, pero se va a poder comprender. Acá tenemos moléculas que están formadas por el mismo tipo de átomos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos N2, que sería la molécula del nitrógeno. Ojo, escuchen eso. En la tabla periódica van a encontrar el átomo de nitrógeno, ¿sí? En la tabla periódica van a encontrar el átomo de nitrógeno, que se encuentra por acá. Acá, ¿sí? Ese es el átomo de nitrógeno. Ojo, es un elemento, no, pero nosotros estamos viendo moléculas. Ah, entonces, profesor, el nitrógeno no va a estar solo. Exactamente, el nitrógeno no va a estar solo, porque recuerda que el concepto es que una molécula por lo menos debe tener dos átomos unidos, ¿sí? Puede ser del mismo tipo o diferente tipo. En este caso, estamos hablando de moléculas que están formando se están formando por dos átomos del mismo tipo. En este caso el nitrógeno tiene N2, ¿sí? Es una molécula. Como tiene dos átomos, se va a llamar una molécula diatómica. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque cuando hablamos de la cantidad de dos, estamos hablando del prefijo di y atómico, que hay dos átomos. ¿En dónde? En esta molécula. Es una molécula como diatómica. ¿Por qué? Porque hay dos átomos. Vamos al siguiente concepto. Vamos al siguiente. Aquí tenemos la molécula del ozono, la que se encuentra en la capa de ozono, que es lo que nos protege de los rayos ultravioleta que vienen del sol, ¿sí? Este ozono está formado por tres átomos de oxígeno unidos, ojo, unidos, ¿sí? Mediante esos enlaces químicos. Entonces, como estos, ¿sí? Se están formados por tres átomos, ¿sí? Y están unidos mediante esos enlaces, y estamos hablando de una molécula de tres átomos, se llamaría una molécula triatómica. ¿Por qué triatómica? Porque el prefijo tri es cantidad de tres. Y atómica me está diciendo que hay tres átomos. ¿En dónde? En esta molécula. Por eso esta molécula que tiene tres átomos unidos mediante sus enlaces químicos se llama una molécula triatómica porque tiene tres átomos. Ahora tenemos esta molécula de acá. Miren, una molécula del fósforo. La molécula del fósforo, ¿sí? Molécula es P4. Ok, grupo fósforo. P4. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que esta molécula tiene cuatro átomos unidos por sus enlaces químicos. Por lo tanto, es una molécula de cantidad 4. Y el prefijo de 4 es tetra. Se llamaría una molécula tetraatómica. Tetratómica. Porque tiene cuatro átomos en su interior esa molécula. Vamos ahora a compuestos. Los compuestos están formados por átomos diferentes, ¿sí? Estos eran moléculas de elementos. Pero aquí estamos dando, miren, aquí tenemos, este color verde es el cloro, este color blanco es el hidrógeno, y juntos están formando lo que es una molécula diatómica. Diatómica porque hay dos átomos, uno de cloro y uno de hidrógeno. Acá tenemos la molécula del amonio, NH3, ¿sí? Tetratómica. ¿Por qué? Porque tiene cuatro. Este que está acá, que es el nitrógeno, estos tres blancos forman 3 más 1, 4. En total tiene 4, se llama tetratómica. Vamos ahora con la molécula del agua, H2O. Una molécula de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces, como 2 más 1, 3 sería triatómica. Vamos ahora con la molécula del ácido sulfúrico, H2SO4. El de en medio, color amarillo, es el azufre. El de los de color rojo, que son 4, serían los oxígenos. Y estos dos de color blanco, estamos hablando del hidrógeno. Entonces estamos hablando de 1 más 4, 5 más 2, 7. Como es 7, se llama hepta, porque es cantidad de 7. Entonces sería una molécula heptatómica. ¿Estamos? Muy bien. Pero hay moléculas que no solamente tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos o interior, sino que tienen miles, ¿sí? Miles. Son moléculas extremadamente grandes. Entonces esas moléculas extremadamente grandes se le llaman, en este caso en química se le llaman macromoléculas, porque son extremadamente grandes, ¿sí? O también se le pueden llamar polímeros, o sea, algunos se llaman polímeros, ¿sí? Porque están formados de muchos monómeros.
Entonces aquí tenemos unas moléculas poliatómicas, se llaman moléculas poliatómicas o macromoléculas. ¿Qué es una molécula poliatómica? La prefijo poli está dando cantidad grande, atómicos, atómicas, átomos. Entonces estamos hablando de moléculas que tienen más de 7, 8 átomos. Estamos hablando de moléculas que tienen miles y miles y miles de átomos, como por ejemplo la molécula que tenemos acá es la molécula del ADN, ¿sí? Que se encuentra en cada uno de nosotros. Las moléculas de ADN están formadas, miren, por grandes cadenas, y entre ellas los átomos que las están formando son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono y el fósforo, ¿sí? Y están formando, miren, pues estas estructuras que ustedes las van a ver en biología, que es la timina, la adenina, la citosina y la guanina, que están formadas por unos enlaces llamados enlaces puente de hidrógeno. Pero bueno, eso de piridinas y purinas nos van a ver en biología, ¿ok? Hasta aquí creo que vamos todo claro. Bueno, aquí tenemos en este caso un simulador, ¿sí? De las moléculas. Entonces vamos a comenzar con el inicio que tenemos acá. Entonces aquí nos dan opciones que podemos formar. Tenemos el agua, después vamos a formar la molécula del oxígeno, luego la molécula del hidrógeno, después la molécula del dióxido de carbono y por último la molécula del nitrógeno. Entonces observen, quiero formar la molécula del agua. Sé que la molécula del agua es H2O. Estamos hablando que es un átomo de oxígeno, fíjense. Ahora voy a colocarle un átomo de hidrógeno, ya se está uniendo. Otro átomo de hidrógeno, ahí se encuentra. Me está indicando que la formé bien. Ahora veámosla, en este caso, de manera tridimensional. Obsérvela. Observe la molécula. Sí, aquí tenemos la molécula. Exacto, miren. Está dando vueltas de manera tridimensional. La esfera de color rojo está representando el oxígeno y las esferas pequeñas de color blanco son los hidrógenos. Entonces, si queremos ver los enlaces químicos que están uniéndolas, aquí tenemos, miren, la tenemos acá. Ahí se miran esas barras, son los enlaces químicos que unen al oxígeno con los dos hidrógenos. Muy bien, ya formamos la molécula del agua. Ahora formemos otra molécula, ¿no? Formemos la molécula del, vamos a formar la molécula del oxígeno. Oxígeno molecular, ojo. Vamos a formar la molécula del oxígeno molecular. Ustedes miren, tenemos ahí el oxígeno. Ahora, ¿qué otro agregamos? Agregamos otro oxígeno. Y ya está ahí. Veámoslas ahora de manera tridimensional. Ahí está, miren, los enlaces químicos está formada por dos enlaces. Sí, un doble enlace le llamo. Si la queremos ver así, miren, ahí están los dos átomos de oxígeno. Sí, estructural. Ahí está formando eso. Muy bien. Ahí está la molécula del oxígeno. Excelente. Ahora formemos otra molécula. Formemos la molécula del dióxido de carbono, ¿no? La molécula del dióxido de carbono. Veamos. ¿Qué necesitamos entonces? Carbono. Necesitamos dos átomos de oxígeno. Coloquémoslos. Miren, coloquémoslos. Ahí está. Y miren lo que se va a formar acá. Miren, veamos acá qué está pasando. Miren. Ahí está, ¿ven? En medio, ¿quién quedó? El carbono y a los lados el oxígeno. Veámoslo en los enlaces. Miren, está formándose del carbono al oxígeno, se están formando mediante dobles enlaces, casi a cada lado. Hagamos otro. Vayámonos a moléculas múltiples. Acá me están diciendo 2CO2, me están diciendo que forme dos moléculas de dióxido de carbono. ¿Cómo hago eso? Busco el átomo de carbono. Bueno, estamos formando la molécula ahora del dióxido de carbono, recuerden, antes andamos buscando el carbono, volvemos al carbono acá, ahora un oxígeno, ahora otro oxígeno, ahora formemos, porque estamos hablando de que son dos, tenemos acá otro carbono, otro oxígeno, esta es la molécula del dióxido de carbono. Ahora hagamos otras moléculas, las que nos ocurran a nosotros, hagamos la molécula del agua, pues hagámosla a ver, ¿qué necesitamos para el agua? Un oxígeno. Dos hidrógenos, ¿bien? Ahí estamos formando la molécula del agua. Volvemos a la molécula del cloro. Un cloro. Formando la molécula del cloro. Colocamos otra molécula del cloro. Ahí está el cloro molecular. Ahora formamos el NH3. Ahí está el nitrógeno. Hidrógeno. Miren. Otro hidrógeno. Cerramos otro hidrógeno. Tenemos una molécula del amoníaco. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos eso. Entonces así podemos ir formando otras moléculas si deseamos nosotros.
Y entonces esa es la forma como se forma.